Buenos días. Hoy nos reunimos para darle secuencia a los encuentros de Torteguidad y Nahualismo que estamos celebrando todos los lunes de 11 a 12. Dedicamos los encuentros pasados a Carlos Castaneda. Esto se debió a que en abril se conmemora el aniversario de su partida. La verdad, te voy a decir, a mí no me gusta centrarme en el castanedismo, es decir, en la interpretación que hizo Carlos Castaneda del nahualismo. A mí no me gusta centrarme ahí, porque por bien que pueda exponerlo, bien o mal, Carlos lo hace muchísimo mejor. Así que mi consejo a los interesados, quienes quieran entender la obra de Carlos Castaneda, lean sus libros. Se van a divertir, van a encontrar muchos consejos sabios. Traten de practicar lo que dice ahí. De antemano les digo, si no tratan de practicar un poco, por lo menos el tema del ensueño, no van a entender la obra. Aprovecho para contarles una historia personal. Yo empecé por el 6º libro, que se llama El don del águila. Ahí él menciona el tema de que tenemos dos grandes campos de atención, dos atenciones. Él le llama la atención del lado izquierdo y la atención del lado derecho. Atención significa procesos completos de conciencia, no solo el atender superficialmente, procesos de conciencia. Y dice que cada una de esas bandas, de esos campos, acumula información de las cosas que van ocurriendo. Y que el arte de un chamán consiste justamente en tender un puente entre ambas atenciones, unificar o alinear, como dicen, ambas atenciones, para hacer accesible la totalidad de su experiencia de conciencia y no solo la parte vigílica. Y pone como ejemplo que la atención del lado izquierdo se va acumulando, las experiencias del lado izquierdo se acumulan durante el sueño. Resulta que dedicamos muchísimas horas objetivas y muchísimas más horas subjetivas de tiempo al ensueño. La mayor parte de nuestras experiencias realmente las adquirimos en el sueño. Esa área está subestimada, está dejada de lado por los investigadores, por una razón. Los investigadores científicos generalmente no ensueñan. Entonces, pues si tú no tienes ni idea de qué está hablando el Señor, prefieres no hacerle caso. Ahí tenemos a Carl Sagan pidiéndole y exigiéndole además a Castaneda en un set, aquí en una entrevista, que probara todo eso que hablaba de la segunda atención y del ensueño. Y Castaneda mirándolo como dice, ¿pero qué quieres que haga? Pues si es una cosa tuya. O te lo pruebas tú o te mueres sin saberlo, y así pasó. Pues bien, repito que en mi opinión el mejor modo de entrarle a Castaneda es leerlo en forma directa. Uno se va a encontrar con dificultades. Para mí era muy difícil entender esto de las dos atenciones, porque yo tenía una formación de otro tipo. Entonces yo andaba buscando corroboraciones antropológicas y lo que no decían los libros de antropología me parecía sospechoso. Pasó tiempo, pasaron años antes que de veras me decidiera a practicar lo que estaba diciendo Castaneda. En cuanto me puse a practicar, comprendí de qué se trataba. En otras palabras, para entender a Carlos Castaneda hay que leerlo primero y después practicarlo. La práctica es lo fundamental, pero si no tienes algunos indicadores, algunos señales, símbolos que te digan, mira, este es el camino, pues es muy difícil encontrarlo por uno mismo. Y eso es lo que le debemos a Carlos Castaneda, que pasara lo que tenía que pasar, sus esfuerzos, sus trabajos, acumulara su experiencia y además tuviera el talante de sentarse a escribirlo y nos diera todo tipo de señales. Ahora bien, si vamos a hablar de nahualismo, yo prefiero hablar del nahualismo tal como quedó en las fuentes del México antiguo, en las fuentes de Anáhuac. Las fuentes son bastante abundantes sobre el tema del nahualismo, les voy a decir, pero de manera negativa. ¿Por qué? Los padres de la invasión obviamente se escandalizaron y se horrorizaron ante las prácticas nahuálicas, y más porque los practicantes, en parte para burlarse, en parte para esconder cierta parte de la información, exponían sus prácticas de una manera bastante terrible, ¿no? Eran brujos voladores, se te podían colar en el sueño, hacer cosas, bueno, todo ese tipo de parafernalia pseudo chamánica, y los padres se asustaron muchísimo. Hubo muchos juicios contra chamanes y hubo varias obras que se escribieron únicamente con el fin de destruir el nahualismo.
quiere decir que hay bastante información. La información es peyorativa, la información viene de parte de personas que eran contrarios al sistema, pero aún así es información. Y por otro lado, hay una ventaja cuando el que hace una crónica es un padre católico que está en contra de la toltequidad o el nahualismo. Y es que este señor, con el celo que tenían aquellos padres de destruir hasta el último vestigio de idolatría, este señor describe cada detalle. ¿Ven? Lo describe en detalle, para que el cura que lee ese manual pueda identificar esos elementos sospechosos de idolatría en su propia congregación. De manera que, por ejemplo, hubo un cura que dedicó buena parte de su vida a recopilar conjuros nahuales y ahí los expuso en náhuatl y trató de traducirlo muy mal, pero bueno, por lo menos lo intentó. Ahí están. Esos conjuros se conservan gracias al celo de un padre cristiano. En otras palabras, la información que nos llega de México antiguo es muy útil si se sabe descifrar. Yo prefiero que cuando hablamos de nahualismo, toltequidad o lo que sea que se refiera a Anáhuac, referirme a las fuentes de Anáhuac. Por eso quiero dedicarle tiempo más adelante a un cursillo de nahualismo prehispánico. Y le estoy llamando prehispánico porque es la palabra correcta, es decir, nahualismo anterior a la llegada de los españoles. Ahora bien, en los encuentros pasados se acumularon varias preguntas y yo me comprometí a responderlas, de modo que voy a dedicarle un tiempito a ello. La primera, por favor. Sí. Bueno, de las que están... Aquí pregunta Sergio Gerardo Estrada. He leído que la tensegridad debe practicarse en el ensueño y no en la vigilia. ¿Podrías comentar al respecto? Gerardo, la palabra deber es muy fuerte. La tensegridad, como cualquier otra técnica, puedes practicarla en cualquier estado de conciencia. Ahora, mientras más libre sea ese estado de conciencia, mientras más consciente sea, más ganancia de la práctica. Obviamente, practicar la tensegridad en la vigilia, cuando nos sentimos despiertos de manera cotidiana, es sencillo. Es simplemente disponer los elementos, sacar el tiempo y mucha gente lo hace. Pero practicarla cuando uno está dormido, para eso tienes que aprender a ensoñar. Es decir, para eso tienes que elevar tu estado de conciencia. No se compara el estado de conciencia distraído de la vigilia, en que nos unimos por entusiasmo con otro y empezamos a practicar rutinas, que el estado de conciencia de cuando estás solo y tienes que recordar que estás dormido. Ahí empieza el verdadero trabajo. Es por esto que Carlos Castaneda dijo que él había extraído los pases mágicos del ensueño. Con eso estaba dando una clave muy clara para cualquiera que practique en serio. Sí. La Obsidiana pregunta, ¿cuál sería tu primera recomendación práctica para ensoñar? Para ensoñar hace falta algo preliminar. Querer ensoñar. Para querer ensoñar tenemos que estar conscientes de que todavía no ensoñamos. Es decir, cuando escuchas que otras personas ensueñan y comparas con tu experiencia y dices, caramba, yo no hago lo mismo, entonces es cuando surge la idea, bueno, quiero hacer lo mismo, quiero verificar qué hay ahí detrás. Así que lo primero es estar conscientes de que tenemos límites en nuestra percepción. Uno de estos límites es que la cultura nos ha enseñado a echarnos a dormir como un saco de papas, a echarnos a dormir como un animal y a no hacernos responsables de lo que ocurre en el sueño. Eso es una enseñanza de la cultura. Claro, nadie te ha dicho, nadie nos dijo nunca, acuéstate y duérmete como un animal. No, pero simplemente no nos educaron en el ámbito del sueño. Al no educarnos, de manera tácita estamos recibiendo la orden de que el sueño no importa, que no hace falta cultivarlo, que es un ámbito que puede estar lleno de maleza, lleno de porquería y no pasa nada. Ahora, cuando cobras conciencia de que es justamente ahí donde se siembran las semillas del resto de tu vida, es en el sueño donde recibes las sugestiones que hacen que tu vida vaya hacia la realización o hacia la frustración. Entonces uno dice, bueno, quiero cobrar una cierta conciencia del sueño. Otras culturas lo hicieron. Otras culturas me transmitieron ese conocimiento a través de metáforas. Esas metáforas las puedo convertir en prácticas de conciencia. Ahí se enfrenta uno a varias posibilidades. La primera es darse una orden en la vigilia y cumplirla en el sueño. La orden puede ser extravagante, como por ejemplo, esta noche voy a soñar que voy a entrar a la catedral del alma
y voy a encontrarme con los maestros ascendidos que me van a explicar. Puedes darte esa orden. Si ocurre, qué bueno, bien. Pero es mucho más sencillo y más fácil de cumplir una orden como: esta noche me voy a ver las manos en mi sueño. Y si me veo las manos y conservo todavía la serenidad y no me despierto, entonces voy a volar. O esta noche voy a buscar un espejo y me voy a mirar la cara en mi sueño. Si lo cumplo, pues yo estoy soñando. Así que te das una orden, la que sea, y la cumples cuando estás dormida. Eso se llama la primera compuerta. Es decir, romper la inercia, cumplir una orden. Después vienen otros elementos, vienen otras compuertas. A eso le quiero dedicar una clase entera. Algunas preguntas de la misma persona de la clase pasada y ahorita te las voy a leer. Es Sergio Gerardo Estrada. ¿Cuál es la diferencia entre ensueño y viaje astral, o es lo mismo? Ensueño, sueño lúcido y viaje astral. Vamos a distinguir los tres conceptos. Sueño lúcido es lo que ocurre cuando tomamos conciencia de que estamos dormidos de manera casual. Eso ocurre porque nos fuimos a dormir con energía y nos dormimos con profundidad. Entonces, en un estado de sueño profundo con energía, puede que ocasionalmente el sujeto del sueño diga: caramba, esto no es normal. Por ejemplo, yo no vivo en una casa así, o no es normal que los seres humanos vuelen. A ver, aquí pasa algo raro. Cobramos cierta conciencia de que estamos dormidos. Eso se llama un sueño lúcido, porque el resultado es muy lúcido, muy agradable, puede ponerse muy interesante. Si tienes un sueño lúcido, te recomiendo, en ese mismo momento en que estés soñando lúcido, ponte tareas. Y ni modo, tengo que hablar de mi experiencia. Yo en un sueño lúcido me puse la tarea de tratar de entender el mecanismo del calendario. Esto fue en el sueño de la noche del 6 al 7 de enero del año 2000. Y por supuesto, es mucho más fácil entender, porque ahí no tienes las aduanas de la racionalidad cotidiana. Ahí puedes entrar en otros aspectos de la razón. Ya después que lo entiendes ahí, por supuesto, tienes que demostrarlo. Así que ponte tareas, cosas que hacer. Por ejemplo, nunca me han salido el loto cuando hago yoga, pero ahora estoy soñando, ahora yo no tengo cuerpo, ahora es mental, voy a hacer un buen loto. Puedes hacerlo. Una vez que rompes la inercia a nivel mental, físicamente empiezas a acomodarte, empiezas a disponer. Ahora bien, un ensueño es cuando nos proponemos ensoñar en la vigilia y lo cumplimos dormidos. No es lo mismo que un sueño lúcido. De hecho, un sueño lúcido es un distractor. Lo importante es que te propongas una tarea y la cumplas, porque lo que buscamos con el sueño no son las sensaciones de los sueños, sino desarrollar la voluntad. Esa es la base del ensueño. El ensueño solo va hacia el desarrollo de la voluntad, una voluntad más sólida, y eso se hace poniéndonos tareas y cumpliéndolas. Ahora bien, una vez que ensueñas, si sostienes el estado de ensueño porque tienes energía, puedes dedicarte a explorar las avenidas de la conciencia. La conciencia tiene avenidas, tiene como túneles, tiene como despliegues enormes, infinitos. Y uno puede entrar por uno de esos túneles y explorarlos. Y con un poco de imaginación esos túneles se convierten en paisajes, o en casas, o en personas que vienen y te dicen cosas. Pero realmente lo que estás bebiendo del acervo es como una biblioteca. Entras y lees lo que hay ahí. Eso es el vuelo o el viaje astral. Puedes incluso simbolizarlo volando como un pájaro, pero sin mover las alas. Es un consejo. Si vas a volar en un sueño, debes saber que no volamos con alas porque no tenemos alas. Volamos con el ombligo. Pero esto es un tema que vamos a ver después. También pregunta, ¿puede usarse la recapitulación para pagar deudas? Deudas energéticas. Son ruidos que se acumulan en nuestro interior, ya sea porque aceptamos o reclamamos lo que no era nuestro, o porque dimos de más. Es decir, porque cedimos a reclamaciones y a despojos del prójimo. Al interactuar, nosotros estamos dentro de una sopa emocional. Intercambiamos todo tipo de fibras emocionales, por usar un término metafórico, fibra, ¿no? Entonces, por supuesto que vale la pena en un momento recoger lo nuestro y desprendernos de lo ajeno.
Por ejemplo, si alguien te hizo la vida imposible en un momento, despréndete de todo eso, finalmente no te ayuda a crecer. No lo olvides, despréndete. Despréndete emocionalmente. Hay que distinguir entre lo intelectual y lo emocional. Tú puedes que recuerdes un hecho porque esa es parte de tu experiencia, es importante para que no repitas los errores, pero emocionalmente no tienes que estar aferrado a ese hecho. Ahora, si morimos, y ten en cuenta que estamos muriendo ahora, si morimos sin haber resuelto nuestros enredos energéticos, morimos con deudas energéticas. Obviamente, uno de los mejores modos de resolver esa deuda es recapitular nuestra vida. Recapitular no es simplemente recordar. Recapitular es volver al momento en que ocurrieron las cosas. Y esto se hace con una memorización profunda en silencio mental. Recapitular es el silencio mental del recuerdo. Así que recordamos, pero recordamos generalmente en forma discursiva, es decir, con argumentos, con causas y efectos. Si hacemos silencio mental y seguimos evocando ese hecho ocurrido, entonces lo vemos como lo que realmente es un hecho energético, más allá del tiempo y el espacio. Eso se llama recapitular y ahí podemos, resolver los nudos. Bueno, eso mencionaste, pero digo la pregunta. Sí. También de Sergio. He leído que la tensegridad debe practicarse en el ensueño y no en la vigilia. ¿Podrías comentar al respecto? Bueno, creo que acabo de responder esa pregunta. Si tienes otra, por favor. Claro. Muñoz preguntó anteriormente, ¿cuál sería una manera correcta de darse la orden para ensoñar? Hay una sola manera de darse una orden, es dándose la orden, es decir, voy a hacer tal cosa. Ahora, esa orden debe ser enérgica, directa, clara, muy clara, pero no obsesiva. Porque te repitas la orden no va a pasar mejor. La obsesión, es decir, tengo que soñar porque los demás lo hacen y yo no lo hago, porque fulanito ya... Bueno, la obsesión solo bloquea el ensueño. Para ensoñar tenemos que tener en cuenta que el ensueño no sirve para nada. Así que si lo que estás buscando son ganancias personales, métete a comerciante, haz otra cosa en la vida. No te metas a cultivar tu conciencia. La conciencia se cultiva por el disfrute de hacerlo, no porque sirva para algo. No hay un motivo externo, no hay un atractor externo para el cultivo de la conciencia. Debe nacer de uno mismo. Si tú consideras que debes cultivar tu conciencia, entonces yo te sugiero que empieces por el ensueño, porque qué mejor campo para cultivar la conciencia que el campo de la subconsciencia. Ahora bien, insisto que te plantees con seriedad en la noche. Te pongo un ejemplo de lo que puedes hacer. Esto me lo enseñó cierta persona. Yo le pregunté, pero ¿cómo tú tienes tanta facilidad para verte las manos en tus sueños? Si yo no puedo hacerlo. Esta persona me dijo, cuando apago la luz en la noche para irme a dormir, después de apagar la luz y me acuesto, me miro las manos. Mi mente sabe que no me las voy a poder ver porque estoy en la oscuridad, pero mi ser interno sabe que sí me las puedo ver. Porque si yo no pudiera ver en la oscuridad, entonces no podría soñar. Cuando soñamos, estamos viendo cosas y las estamos viendo en la oscuridad. Así que esta persona se miraba las manos en la oscuridad con tremenda confianza. Eso ya le funcionaba como orden. Y es probable entonces que esa orden te mueva, las recuerdes cuando estés dormido y te las veas. Una vez que te las ves, debes ser escrupuloso, debes saber si son las tuyas o no. Esto es un subterfugio, pero funciona. Así que en la vigilia, ahorita mismo si quieres, apréndete cómo son las rayas de tu mano. Míratelas un rato, trata de callar la mente. Trata de mantener ese residuo de voluntad que dice esta noche me las voy a ver, pero sin discursos mentales. Y probablemente ocurra, sí. Preguntar, entiendo que para ensoñar se necesita energía. En este sentido, ¿cómo influyen o desgastan el sexo o la práctica de la masturbación para lograr el ensueño? ¿Están relacionados? La energía es una. Tenemos una sola fuente de energía que se manifiesta de diversas maneras. A través de la sexualidad, a través de los apegos familiares, sociales, a través del ego, a través de la sensibilidad que tenemos para con el mundo vivo, etc. La energía es una y se manifiesta de muchos modos. La sexualidad es uno de esos modos. Obviamente, si tú estás involucrando tu energía en los intereses sexuales,
tienes menos disponibilidad para otros intereses. Ensoñamos al nivel de la garganta, no al nivel de los órganos sexuales. De manera que, para poder acumular un poco de energía, y no me estoy hablando de energía en el sentido que usan los físicos esa palabra, sino en el sentido que lo usan los chamanes, para acumular un poco de energía, tenemos que tener por lo menos un momento en la vida sexual que sea sobrio. No entregarnos desmedidamente a las relaciones sexuales. Pero hay un problema. La represión desgasta la energía. Así que si reprimimos las inclinaciones sexuales, eso es garantía para no ensoñar. Necesitamos encontrar un equilibrio. Y eso cada cual lo encuentra a su modo, porque cada cual tiene un nivel diferente de energía. Nos pregunta, ¿el infinito es el umbral de la muerte? Infinito es una palabra que decimos cuando no sabemos lo que hay ahí. Muerte es un nombre que le hemos puesto a lo que no conocemos porque ninguno de nosotros ha experimentado la muerte. La muerte no existe en sí. La muerte es simplemente una palabra. Lo que existe objetivamente hasta donde podemos ver es cesación de movimientos, transferencia de la energía, cambio de estado, etc. ¿Ves? Pero muerte es una palabra como que demasiado ampulosa. Ahora, vamos a usar la palabra en un sentido práctico, sin darle demasiado rigor a su significado. La muerte es un pendiente para todo ser vivo. La muerte nos pone un paréntesis, nos pone un límite. Pero, por lo general, nosotros no sabemos por qué estamos aquí. Así que tener un paréntesis sin saber por qué estamos aquí es un problema. Muchísima gente se derrota ante esa circunstancia y dice, bueno, voy a vivir la vida como sea. Otros incluso dicen, voy a ser un depredador y voy a aprovechar sin darse cuenta que lo que están haciendo es quemando la oportunidad de vida que le han dado. Nosotros nacimos para algo. Si descubrimos cuál es ese algo, nos realizamos. Y la realización trasciende la muerte. Así que no estoy diciendo que el ego vaya a vivir para siempre o el cuerpo vaya a vivir para siempre o vayamos a resucitar en tanto yo. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que transferimos nuestro sentido de ser al cuerpo físico, del cuerpo físico a otro ser al que llamamos el Nahual. Y empezamos a vivir para los intereses del Nahual. En ese caso la muerte se va poniendo pálida. Llega un momento que la palabra no significa gran cosa. Estamos más interesados en ser útiles que en, digamos, vivir mezquinamente nuestro momento de vida. ¿Sí? Pregunta, ¿por qué Castaneda no toca el tema del temazcal? Bueno, todas las culturas han tenido baños. Los antiguos, no sé, escandinavos y mesoamericanos y otros pueblos en África y demás, hacían sus baños de manera como el temazcal. Esto se debe a razones higiénicas, la concepción higiénica de esos pueblos, o a la forma del jabón de aquella época, etc., ¿no? Esto no tiene que ver con el nahualismo. Castaneda se concentró en el nahualismo. El temazcal está muy bien. Yo le recomiendo a cualquiera que pueda, con cuidado también, participar en un temazcal de cuando en cuando. Es depurativo, es buenísimo, pero es salud, es higiene, es algo físico. No por entrar a un temazcal vas a aprender a ensoñar. Para aprender a ensoñar tienes que proponerte ensoñar. Ahora, si quieres darle un sentido místico al temazcal, aprovechar ese espacio que es tan íntimo para transmitir enseñanzas, etc., eso está muy bien. Sin embargo, no es el tema, por supuesto, de nahualismo, como tampoco es el tema de qué tengo que comer, qué no puedo comer. Esas son cosas obvias. Pregunta al respecto de lo que acabas de mencionar. Es Julio de la Merced. Pregunta, Frank, hay dos formas en las cuales he descubierto que por seguro voy a ensoñar. La primera es provocándome el cansancio y la segunda es no comiendo carne por mucho tiempo. Mi pregunta es por qué cuando como carne detiene mis experiencias de ensueño. ¿Comer carne afecta? Comer carne no afecta. Dejar de comer carne no predispone al ensueño. Lo que predispone al ensueño es acumular energía. Y cada cual resuelve este tema a su modo. Por ejemplo, en mi caso, a mí me afecta comer carne y tomar leche. Obviamente, si me voy a la cama con afectación en el estómago, la energía se me va a concentrar en eso. Va a ser más difícil de ensoñar. Hay otras personas, te pongo por ejemplo
Imagínate los esquimales. Los esquimales, debido a su medio, todos los que sobreviven, y por herencia también, tienen genes que les permiten digerir bien lo que hay allí, que es poquita cosa. No hay vegetales, solo hay carne. Sin embargo, los esquimales son uno de los pueblos que más se han dedicado al chamanismo. Los chamanes esquimales, o inuit, como se llama así mismo, son de los más prestigiados y entran a las mayores profundidades del ensueño. En otras palabras, no hay recetas externas para ensoñar. Lo que importa es tener la voluntad y, por supuesto, el sentido común para no hacer cosas que nos desgasten. Eso cada cual lo resuelve. Es igual que la pregunta del sexo. Cada cual sabrá. Hay personas que pueden llevar una vida sexual intensa y aún así les queda energía para ensoñar. Bueno, eso es preferible a llevar una vida sexual reprimida, porque entonces seguramente no van a ensoñar. Y pasa lo mismo con la carne. Hay personas que por determinados hábitos alimenticios han encontrado un residuo de energía. Pero hay otros que por esos mismos hábitos se debilitan físicamente y entonces ya no van a ensoñar. Es necesario tener sentido común. Cita Buchot pregunta, ¿y cuando el ensueño es pesado o nos agrede, cómo podemos salir de él o cómo cambiarlo? El ensueño no es pesado y nunca nos agrede. Lo que nos agrede es la falta de conciencia. Supongo te refieres a las pesadillas. Cuando uno aprende a ensoñar, destierra las pesadillas. Así que después que sigues las técnicas de ensueño, es probable que ya no tengas tantas pesadillas, van desapareciendo. Y si más adelante tienes una pesadilla, eso es un indicador de que hace rato que no ensueñas o que tienes algún problema que te está desangrando energéticamente hablando. No hay ningún peligro en ensoñar. No hay absolutamente nada malo en ensoñar. El peligro está en no ensoñar. Lo malo está en no ser conscientes. Porque cuando no somos conscientes, cuando no estamos completamente alertas, cualquiera nos puede sugestionar. Por ejemplo, Rosa, en un día cualquiera que pasas por la calle o que enciendes el televisor, recibes millones de datos. Y muchos miles de esos datos son sugestiones directas a tu subconsciente. Del que te quiere vender un producto, del que te quiere vender la salvación, o de todo. O incluso sugestiones que no son explícitas, sugestiones que no intentan sugestionarte, pero que lo hacen de todas maneras. Por ejemplo, ¿cuántas veces nuestros padres al describir cosas, incluso hablando con otras personas, realmente nos estaban dando una sugestión? Eso pasó tantas veces, eso pasó millones de veces. Las sugestiones fermentan cuando estamos dormidos. Al estar vigílicos podemos tener, digamos, cierta barrera, cierto escudo y rechazarlas. Pero cuando te duermes regresan esas sugestiones, vamos rumiando todo lo que pasó durante el día. Y ahí no tenemos anticuerpos mentales para detenerlas. Por eso es importante aprender a ensoñar. En las culturas antiguas, sea de Asia, de África, de Europa y de América, la educación no se detenía cuando el niño aprendía a leer y escribir. La educación seguía. Había que aprender a ensoñar. No se consideraba culta a una persona que no tuviera un mínimo control de sus estados subconscientes. Cuando digo ensueño, no solo me refiero al sueño, me refiero a cualquier estado de subconsciencia, los estados de embriaguez ritual o no ritual, los estados de alteración emocional, los estados del sueño o incluso el estado de la muerte, que esa es la propuesta final de los chamanes. Aquí Víctor Gallardo pregunta, ¿es posible que muchas personas ensueñen y despierten en otro sueño de manera simultánea? Víctor, voy a repetir algo que mencioné el otro día. Lo que caracteriza al estado de vigilia, al estado en que estamos ahora, es el sentido de que lo que nos está ocurriendo es real. Por eso, si en este momento tiembla la tierra, tú y yo salimos para la calle. ¿Ves? Porque es real lo que está pasando. Ahora bien, lo que caracteriza al estado del sueño, el sueño cotidiano, es el sentido de que lo que está ocurriendo es real. Y es por eso que si soñamos que hay un terremoto nos asustamos. Nos asustamos exactamente igual que en la vigilia. Así que lo que caracteriza a la vigilia y al sueño común es el sentido de que lo que está ocurriendo es real. Darse cuenta de ello hace la diferencia. Darse cuenta de ello hace que nos preguntemos, ¿es tan real como yo lo veo? ¿O aquí hay una parte de imaginación? ¿O de plano esto es una alucinación que estoy teniendo?
El único modo para lidiar con esa incertidumbre es tomando cierto control, es educando la voluntad. ¿Me puedes repetir la pregunta de Víctor? Sí. ¿Que muchas personas ensueñen y despierten en otro sueño de manera simultánea? Tu pregunta tiene varios matices importantes. Puesto que lo que caracteriza al sueño común es lo mismo que caracteriza a la vigilia, despertar de un sueño común a la vigilia es cambiar de sueño. Darse cuenta de ello hace la diferencia. Un ensoñador llega a un punto, eso se llama la quinta compuerta, en que rompe la distinción psicológica entre vigilia y sueño y nunca más despierta al mundo cotidiano, nunca más. Se atreve a despertar en otro sueño, a enfrentar la realidad perceptual como lo que realmente es, onírica. Tiene una naturaleza onírica. De hecho, esto podemos entenderlo mejor desde un punto de vista físico. Decían los antiguos griegos que nadie se puede bañar dos veces en el mismo río. Esto es porque todo cambia. A ti te parece el mismo río conceptualmente, porque a eso le llaman río, pero la verdad es que el río no existe, existe un flujo. Y ese flujo no es dos veces igual, nunca podrás entrar dos veces al mismo flujo, nunca vas a despertar dos veces en el mismo mundo. Pensar que volví al mundo de siempre, eso es una rutina mental. El mundo no es 2 segundos igual a sí mismo, el mundo cambia permanentemente. Por lo tanto, más vale interpretar el mundo de percepción en que vivimos como un sueño en que podemos ser pasivos y aceptar pasivamente las sugestiones que recibimos, o activos y empezar a tomar control. Bien. Desde la sesión pasada preguntó, ¿dónde puedo encontrar bibliografía que explique lo que comentas independientemente de la literatura de Carlos Castaneda? Carlos, hay poca literatura sobre el sueño, poca literatura explícita, porque a través de metáforas hay muchísimas. Por ejemplo, la Biblia. Si tienes una Biblia electrónica, busca en tu buscador todas las veces que aparece la palabra sueño, o soñar, o ensoñador. De hecho, ensoñador se dice en hebreo Nawin, y era el nombre que le daban a los profetas. Los profetas literalmente no se llamaban profetas, se llamaban ensoñadores. En otras palabras, hay muchas referencias en la literatura universal, sobre todo en la literatura sagrada, al ensueño, pero muy pocas referencias explícitas. Carlos Castaneda se atrevió a romper un tabú. Y es que no se podía hablar abiertamente de eso. Pues si él habló abiertamente de eso y no pasa nada. ¿Ves? De hecho, nos dio una oportunidad tremenda. Es posible que en 1 o 2 siglos otra vez vuelva el tabú. Tenemos que aprovechar este momento, porque este es un tiempo mesiánico. Ahora bien, los tibetanos también han escrito varios libros sobre eso, en parte influidos por Carlos Castaneda, vamos a decir la realidad, pero también porque su tradición es un poquito más abierta, ya que en el medio del Tíbet hasta hace medio siglo había mucha libertad para las prácticas y demás. La literatura de Anáhuac es muy clara con el tema de los sueños. De hecho, cuando lees los juicios que se le hicieron a los nahuales, vas a ver que prácticamente de lo que hablaban los inquisidores era del sueño. Decían, este sujeto sueña y hace esto y hace lo otro. Y las respuestas del enjuiciado eran, pues sí, aprendí a soñar porque esto y lo otro. Es decir, todo depende del medio social. Desafortunadamente estamos en un medio cristiano. Y los cristianos le tienen pavor al desarrollo de la conciencia. La cultura cristiana es una cultura domesticada. Baja la cabeza y adora. Baja la cabeza y adora. Ni mires para arriba. No te atrevas a preguntar nada. No te atrevas ni mucho menos a desarrollar tus facultades. Humíllalas, aplástalas, extermínalas. Que aquí se van a salvar los obedientes. Entonces, en ese medio, pues, se nos hace difícil encontrar referencias. De todas maneras, ya con Carlos Castaneda tenemos bastante. La siguiente, porfa. Sí, permítame. Bien. Mitzi Huerta, Fran, ¿cómo se puede lograr tener un control sobre tus emociones para que no drenen tu energía? Mira, son cuestiones relativas. Un estado emocional que para una persona es nada, es intrascendente, para otro puede ser enorme. Por ejemplo, 2 adolescentes se enamoran y pueden sentir lo máximo, pero quienes lo están mirando de fuera dicen, deja que pasen unos añitos, deja que empieces a ver la realidad, deja que te desengañes, te vas a enamorar 40, 50 veces, al final
ya no va a ser tan intenso. En otras palabras, son relatividades. ¿Cómo impedir que las emociones nos zarandeen? Dándose cuenta que las emociones no son tan divinas, poderosas o avasalladoras como parecen a la primera. Es decir, ampliando nuestra base de experiencias. Si tú tienes suficiente experiencia en la vida, entonces empiezas a preferir emociones más refinadas y no le haces tanto caso a las emociones más burdas. Las emociones más burdas van a seguir ahí porque arrastramos un mono con nosotros, ¿ok? Arrastramos un animal. Hay todo tipo de pasiones, instintos. Eso está ahí, pero eso no debe ser el centro de nuestra vida. Nosotros también tenemos la capacidad de poner nuestro objeto en cosas superiores. Te pongo un ejemplo. Si a un niño no le enseñas nada de música, ese niño puede que se contente toda su vida con saltar un tambor, una cosa bien estridente y bien burda, bien explícita. Si le pones una música clásica no lo va a entender, no va a entender las sutilezas, no va a entender las relaciones, va a decir esto yo no lo entiendo, así pasa con la mayoría. Ahora, todo el que haya estudiado un poco de música, todo el que tenga sensibilidad para la música clásica sabe que eso es educación, que eso se va refinando con el tiempo. Empiezas a entender lenguajes más sutiles, empiezas a descubrir emociones superiores. Una emoción anula la otra. Una emoción superior anula a una emoción inferior. La cosa es tan así que, por ejemplo, es famoso el caso de los creadores, los pintores, los escritores, que llevan 12 horas encerrados ahí trabajando y se olvidaron hasta de comer. Por supuesto, se olvidaron del sexo, se olvidaron de todo, porque tienen una emoción superior. Las emociones que manejan los santos, vamos a decir, si quieres, los yogis de la India, los fakires, no sé, los que se van a meditar a la montaña, los auténticos, son tan sutiles que pueden estar semanas en un estado de éxtasis y la vida cotidiana les parece después intrascendente. Hay que tener cuidado, hay que llegar a un equilibrio porque recuerden que tenemos un mono con nosotros, cada cual tiene su derecho a existir. Pero no hay que darle cuerda al mono. Esto lo hacemos proponiéndonos objetivos amplios de vida, proponiéndonos tareas grandotas y abriéndonos a la experiencia, conociendo gente, viajando, leyendo cosas bien diferentes. Un ejemplo para abrir nuestra experiencia. Maneja tus creencias como si fueran ropa. La camisa, todo el mundo sabe que es para ponérsela y quitársela, no para quedársela permanentemente. Así que agarra la creencia que más te guste, la creencia que más detone estados emocionales, la creencia que más te parezca verdadera y dale vacaciones de una semana. ¿Ves? Con eso empiezas a mover tu mundo emocional y también tu mundo mental. Sí. Preguntas que tienen como mucha similitud. Héctor y Cirea preguntan acerca de si te puedes poner en contacto con una persona que falleció o si alguna entidad cuando tú haces un viaje astral se puede meter en tu cuerpo y que si hay desventajas en ensoñar. Si la persona que falleció era un ensoñador, no falleció. Si la persona que falleció no era un ensoñador, ya no existe. Así que todo depende. Es posible entrar en contacto con un ser consciente de sí. Es posible incluso entrar en contacto con un ser inconsciente de sí, pero que tiene sus vehículos de vida intactos. Pero los muertos, como dice la Biblia, nada saben. Así que en el mundo del nahualismo no hay espíritus, no hay más allá, no hay contactos. Eso no significa que al soñar de manera cotidiana, no al ensoñar, al soñar, no vengan a nuestra mente un montón de imágenes. Por supuesto, las imágenes que van a venir son los de las personas que conocimos. Si tienes una deuda energética con una persona que murió, eso es un problema. Esa persona se te va a seguir apareciendo. No porque desde el lado de allá quieras reclamar esa deuda, sino porque tú quieres resolver esa deuda, porque tú no quieres morirte en la misma situación. De eso se trata. Este es un tema que me gustaría tocar aparte. Miren, la verdad es que yo no tengo experiencia de la muerte, porque hasta donde veo todavía estoy vivo. Bien, si alguno de ustedes ha muerto y resucitado, le pido que participe aquí y nos explique cómo es este asunto de los que viven más allá. Si tú no has muerto y resucitado, yo te sugiero que no cargues una creencia tan gruesa como esa, que trates de darte cuenta que la imaginación no juega. La siguiente, por favor. Bueno, aquí pregunta un compañero que se llama Santiago acerca de su hijo pequeño que le cuenta que tiene sueños
donde se da cuenta que está soñando y que para salir se ve las manos. ¿Cómo lo puede guiar? Yo te recomiendo que aprendas del niño, no que trates de guiarlo, ¿ok? Porque el niño tiene más energía que tú y está mucho más claro que tú en este tema. Obsérvalo, aprende de él. Obviamente, si ves que se está desviando en algo, por ejemplo, que el niño empieza a tenerle miedo a la oscuridad, a los ratones, ahí con mucha paciencia vele poniendo ejemplos y demás. Pero, mira, los niños nacen con todas las facultades. Son los adultos los que los van mutilando con el tiempo. Los adultos piensan que los están educando. En realidad, en gran medida, los están mutilando. Así que, si se trata de niños o animales, yo prefiero observar y aprender de ellos. Ok. Filo pregunta, Maestro Frank, ¿podría recomendar formas para poder hacer silencio? En mi caso, creo que cuando dibujo, escribo o hago música, a veces puedo callar la mente y a veces que acabo un trabajo en sueño cuando duermo. Juan, ¿te has dado cuenta de algo? El silencio no es la ausencia de palabras. El silencio no es la ausencia de música. No es la ausencia de colores y formas. El silencio no es una ausencia. El silencio de que hablan los chamanes no es la falta de algo. El silencio es la educación. Es muy común para quienes tratan de callar su mente. Es muy común que empiecen a darse órdenes. Tengo que callar. Eso no es callar. Eso es darse una orden. Eso es un ruido todavía peor. Podemos darnos esa orden de aquí hasta el fin del mundo y eso no va a significar silencio. Por otro lado, también es muy común que el que empieza en esto, lo digo por experiencia, imagine el silencio mental como absoluta ausencia de sonidos. No. Hay una experiencia famosa si mal no me acuerdo, es una experiencia gnóstica que dice, o zen, dice, ¿por qué canta el pájaro? El canto del pájaro es espontáneo, es su naturaleza, es así. ¿Por qué existen las cosas? Si abres los ojos vas a ver formas y colores. ¿Por qué están ahí? Ya lo sabes. Cuando lo sepas tú podrás quizás anularlo, pero si no lo sabes, disfrútalo, fluye con eso. ¿Por qué hay contenido en la mente? Porque mente es contenido. Cuando le damos el nombre de mente, que es un sustantivo, pensamos que es una cosa en sí que además tiene contenido. No, la mente consiste en procesos. Para que haya absoluto silencio tiene que haber absoluta falta de procesos y esa es la muerte. Lo que estamos buscando en el camino chamánico, en el camino del Nahual, es un estado de ausencia de juicios y reacciones mentales, no ausencia de procesos mentales. Así que lo que no queremos es seguir cargando con nosotros un montón de creencias que nos obligan a tener una actitud prejuiciada ante el mundo. Te voy a poner un ejemplo. Una persona que cree que el universo lo hizo un espíritu, que el universo lo hizo Dios, y que por lo tanto, para donde quiera que mira, ve a Dios. Y todo le parece evidencia de que hay un Dios. Porque pues, si ya creíste que las cosas las hizo Dios, pues este vaso es evidencia de que hay un Dios. Esa persona va a la naturaleza y se queda robado y dice, oye, qué maravilla lo que hizo Dios. Eso es ruido mental. Primero, no has probado que lo hizo Dios. Segundo, ese ruido te está impidiendo ver la realidad, lo que hay realmente ahí. Sí, es muy lindo y todo lo que tú quieras, pero también hay mucha miseria. Hay un animal que se está comiendo a otro. Ahora mismo hay animales que están muriendo de todo tipo de enfermedades o de hambre. Es decir, esa es la realidad de la naturaleza. Un señor llamado Darwin fue a la naturaleza allá en las Islas Galápagos y en lugar de quedarse robado con la belleza, dijo, a ver, estoy viendo pinzones aquí y acabo de ver pinzones en la otra isla. Y son levemente diferentes. Son dos especies diferentes. Pero son tan cercanos que puedo imaginar que hace 1 millón de años eran una sola especie. Es decir, estuvo viendo la realidad y es que todo va cambiando en todo momento y descubrió algo formidable. Que él elaboró su primitiva teoría de la evolución. Digo primitiva porque después se ha superado, pero hizo un descubrimiento formidable. Entonces, el silencio mental no consiste en ir con bagajes culturales y con creencias a la realidad, sino ir limpios, vacíos, como fue Darwin, para ver lo que realmente hay ahí. El silencio mental nos abre puertas, nos permite crecer. Toda obra importante de arte, de ciencia, de lo que ustedes quieran, nació del silencio. No nació de rutinas mentales. Todo descubrimiento fue revolucionario. Si uno simplemente rumia doctrinas, rumia enseñanzas aprendidas, pues uno no va a descubrir nada en la vida. La siguiente, por favor. Tiene que ver, perdón, con el tema de hoy. Sí. Dice It Barbosa.
Frank, ¿qué relación tiene Anáhuac con lo que fue la mítica Atlántida? Se dice en la Teosofía de Blavatsky que fueron nuestros antepasados. Mira, Barbosa, quiero dedicarle todo un tema a este asunto. Oye, ¿me puedes traer un poco de agua? Quiero dedicarle un tema a este asunto. Por eso voy a hablar muy brevemente. En mi opinión, y pendiente de pruebas, la Atlántida es el nombre que le dieron los griegos a todas esas tierras que se sumergieron cuando la deglaciación hace como 13.000 años. El derretimiento de los hielos hace 13.000 años sumergió en total unos 50 millones de kilómetros cuadrados de tierra alrededor de toda la Tierra, sobre todo en la zona ecuatorial. Es decir, por ejemplo, aquí en México y en el Caribe hubo mucho de eso. Si revisas el mapa vas a ver que hay extensiones de miles de kilómetros que tienen 10, 15 metros de profundidad. Todo eso hace unos miles de años estaba arriba. Y esas eran las zonas más cotizadas en esa época para vivir, porque el resto de los territorios, debido a la glaciación, era árido, era seco y frío. De manera que yo pienso que Atlántida es memoria de un estado de vida de una época. Y ese mismo recuerdo quedó en América. Aquí se le llamaba Aztlán, de una raíz, por cierto, similar a la de la Atlántida. Ahora, el mito de Aztlán y Atlántida también tiene un significado filosófico y eso me gustaría tratarlo en otro momento. ¿Otra pregunta? Ronaldo, al parecer la clave para ensoñar es la conciencia. ¿Podrías definirla en nahual? Gracias. ¿Podría? ¿La pregunta? ¿Podría? Al parecer la clave para ensoñar es la conciencia. ¿Podrías definirla en nahual? Gracias. ¿Nahual? En náhuatl. No sé, pero ahí dice nahual. Ok, si lo que preguntas es si puedo definir los conceptos de conciencia en náhuatl, hay muchos conceptos referentes a la conciencia. El acto de ser consciente de algo se dice ishmachilistri, así. El procesamiento de esas cosas que adquieres a través de ese acto se dice mati, o matilistli es su producto. Y así hay muchos modos de definir la conciencia en náhuatl. Ahora, si te refieres a cómo se interpreta la conciencia dentro del camino nahuálico, cómo la interpretan los nahuales, a ver, no es que tengamos conciencia, es que somos conscientes, somos la conciencia. Cada partícula de nuestro ser está consciente. Conciencia es simplemente capacidad de darse cuenta, o si lo quieres de una manera todavía más objetiva, capacidad de reaccionar. Y si vamos a ver, cada partícula del universo tiene capacidad de reaccionar. La conciencia no es más que la evolución de esa capacidad de las partículas de reaccionar con las demás. Esa capacidad llega a un umbral en que el ser comienza a defender un núcleo, un sentido del yo. Y por lo tanto comienza a percibir el medio como aquello que está en función de este núcleo. Sigue evolucionando de manera natural, porque aquí no hay intervenciones mágicas. Y llega a otro umbral en que ese sentido del yo se transforma en una idea del yo. Y ahí surge la mente tipo humana, ahí surge la autoconciencia. Y ya no solo creemos que todo está en referencia al yo, sino que nos empezamos a sentir importantes. Y de ahí surge, por ejemplo, la idea de que vamos a resucitar, reencarnar, sobrevivir de alguna manera, porque nos da miedo enfrentarnos al hecho. Entonces, espero haber respondido a tu pregunta. Si quieres, habla con más claridad. Aquí Miguel Ángel pregunta, ¿la energía anímica del Iyotl que reside en el hígado, según Alfredo López Austin, es la energía que manifiesta el nahual durante sus sueños? Además, dice también que el Iyotl, es la causante de los fantasmas como aire de la noche. Hay que distinguir lo que dice López Austin de las fuentes de donde toma esa información. Prácticamente él tomó esa información del Códice Matritense y tuvo el gesto de traducir muy buena parte de ese códice y también la sabiduría de no meterse a comentar lo que no entendió. También hay que tener en cuenta que su traducción no es perfecta como la de nadie. En otras palabras, su interpretación del fenómeno es su interpretación y tiene puntos muy acertados, como por ejemplo la relación del Iyot con el hígado, una relación simbólica que sin embargo tiene una base física, porque el hígado procesa la energía. Esto se enmarca dentro de una estructura de pensamiento más amplia. Los antiguos
anahuacas, los antiguos mexicanos concebían a nuestro ser como una composición con 4 vehículos básicos, vehículos de procesamiento de la energía, es decir, vehículos de conciencia. El primero y el más obvio es el cuerpo físico, lo llamaban Tonacayotl. El segundo, el Tonacayo, por cierto, estaba orientado hacia el rumbo del sur, porque el rumbo del sur simbólicamente es el rumbo de donde viene la fertilidad, de donde nacen los seres. El segundo vehículo, orientado hacia el este, que es el rumbo de donde nace la luz o donde llega la tona, es Ixyotl o Ijiyotl, también se puede decir, las dos formas son equivalentes. Sí, significa energía vital. Energía vital es el resultado del procesamiento de la energía física, de la energía que obtenemos a través del consumo de alimentos en nosotros. Ese procesamiento produce cualidades emergentes, es decir, cualidades que aparentemente no estaban ahí, en esa base que nos estamos comiendo. La cualidad de la conciencia, la cualidad de la vida. Ahora, el tercer vehículo orientado hacia el oeste le llamaban Teyolía o Teyoli, quiere decir directamente de la raíz yol, que es mover, se traduce exactamente como emociones, que viene de una raíz que significa mover. Está orientado hacia el este y es el vehículo que procesa un formidable logro evolutivo que es la capacidad de emocionarse, se asocia con el corazón. Y el cuarto vehículo asociado con la cabeza, con el cerebro, le llamaban mati, que quiere decir, es un verbo, el procesar mental. Es decir, la memoria, la capacidad de hacer analogías, la lógica, todo ese tipo de facultades mentales. Así que esos 4 elementos, Tonacayotl, Ixyotl, Teyolía y Mati, componen nuestra base. De su armonización resulta un quinto vehículo, a que las fuentes llaman Nahualí. Así que el Nahual es el producto de la armonización de nuestros vehículos de base. Todo esto está bastante bien descrito en las fuentes, pero a través de metáforas. Yo agradezco a López Austin que le haya dedicado tiempo al Códice Matritense y que haya dado a conocer algunos conceptos, aunque sin meterse en profundidad. También le agradezco que no se haya metido a hacer interpretaciones académicas de conceptos como los cuecuellos, etcétera, porque la academia no sabe nada de esto. Para entrarle a estos temas es necesario tener experiencia chamánica. La siguiente, por favor. Sí. Permítame. Bueno, aquí nuevamente pregunta Sergio, hay un pasaje en uno de los libros de Castaneda que habla de los predadores y don Juan explica a Castaneda que vivimos en un humanero y que seres que vienen de otros mundos nos usan como alimento. ¿Podrías comentar algo en este sentido? Recuerdo lo del humanero. Carlos decía decía don Juan, que así como las gallinas están en un gallinero, los humanos estamos en un humanero y que todo esto tiene un fin y es un fin de depredación y que por eso nos alimenta. No recuerdo que dijera que son seres que vienen de otros mundos. Más bien habla de una instalación foránea, que es la interpretación cultural que hacemos de las cosas, no la interpretación biológica. Nuestra biología interpreta ciertos hechos. Por ejemplo, si tenemos hambre, lo interpretamos muy bien biológicamente. Pero un tema como si el universo es infinito o fue creado por un espíritu o qué va a pasar después de la muerte, esos son temas culturales. Así que hemos recibido de fuera, es una instalación foránea, un montón de sugestiones que se articulan y producen un fenómeno al que los medievales llamaron egregor. Es decir, producen una articulación, es algo que no existe en sí, sino en sus componentes, pero que trata de sobrevivir. Trata de sobrevivir. Por ejemplo, una secta se inventa a un dios, acabadito de inventar, no necesita tener ninguna realidad. La gente empieza a adorarlo, la gente empieza a atribuirle poderes, ese dios a través del sacerdote, porque nunca baja directo, empieza a pedir cosas, se crea un estado de retroalimentación tal que ese dios puede mandar a matar personas, como por ejemplo, Jehová ahora está matando personas en los hospitales porque dijo que no se podían poner transfusiones. A saber dónde lo dijo, porque eso no aparece en ningún libro sagrado. Pues bien, el egregor es un monstruo, puede matar, puede destruir civilizaciones enteras. Recientemente vimos una guerra de personas que creen en un tipo de monstruo que les dice todos los seres humanos deben morir porque todos son pecadores, así de crudo.
A escala menor, a escala del individuo, nosotros tenemos pequeños monstruitos que nos van tiranizando toda la vida y es bueno sacárselos de arriba. Ya mencioné una de las técnicas para sacarse a esa instalación foránea, a esos seres, si quieres, de otros planetas. Dejar de creer. ¿Otra cuestión? Sí. Nos pregunta, para poder ver, ¿se tiene que creer que se puede ver? O sea, cambiar la sugestión de que yo no puedo ver por el de yo sí puedo ver, aunado a tener energía, claro. La palabra creer es complicada. Carlos le llamó creer sin creer, pero eso lo complica todavía más. Para poder ver, lo que tenemos que darnos cuenta de que vemos. No es asunto de creo que veo, no. ¿Tú crees que estás ahí o sabes que estás ahí? ¿Tú crees que eres de tal país, que hablas tal lengua, que tienes tal sexo o lo sabes? ¿Ves? ¿Tú crees que ayer llovió o lo sabes? Hay una diferencia entre querer y saber. Aquello que sabes, con evidencia, sabes que te duele un órgano, sabes que tienes hambre, sabes que tienes ganas de bostezar, sabes un montón de cosas. Esos saberes son ver. Los antiguos le llamaron ver a esos saberes. Es decir, a observar el mundo sin un bagaje mental, a observar el mundo en silencio. Y recuerda que no se trata de observarlo en silencio absoluto, sino observar el mundo sin prejuicios, sin creencias. De hecho, ver es lo opuesto al creer. Bueno. Pregunta, profesor, ¿podría compartirnos algún conjuro nahuálico para antes de depositarnos en soñar que hayan quedado registro en las fuentes como de Alarcón? Ok, ya que mencionas a Alarcón, pues vamos al tema. Los conjuros quedaron recogidos básicamente por dos cronistas, aunque hay otros, Alarcón y La Serna. Ellos trataron de traducirlo, lo tradujeron muy mal, es una pena. Sí, podemos traer algunos conjuros. Tomo tu solicitud para las clases de náhuatl, porque si vamos a hablar de conjuros en náhuatl nos van a servir de una vez ya para exponer la lengua. Ahora, ten en cuenta un detalle. No vas a ensoñar más porque repitas conjuros. Vas a ensoñar si te das la orden. Puedes convertir esa orden en un conjuro, pero hay que tener cuidado. Porque si empiezas a depositar tu confianza en un amuleto, en algo externo, eso se llama, en el chamanismo se llama ícaros. Si empiezas a depositar tu confianza en mantras, en yantras o mandalas, en cuanta cosa nos buscamos para ayudarnos a concentrarnos, podemos terminar convirtiendo el objeto en ídolo y podemos entonces vertir la práctica, no hacia el silencio, sino hacia el culto de esos objetos, y eso es peor, porque eso sí bloquea el ensueño. Platicaremos de los conjuros en las clases de náhuatl. Santiago Serpiente pregunta, ¿puedo generar mis propias experiencias para poder ensoñar sin necesidad de un manual? De hecho, Santiago, aprovecho para saludarte, lo que se busca es que generes tus propias experiencias sin necesidad de manual y sin necesidad de leer las experiencias ajenas. Para eso vale la pena ciertos indicadores. Los manuales hay que tomarlos con granito de sal. Por ejemplo, un buen manual de ensueño es el libro de Carlos Castaneda, El arte de ensoñar. Sin embargo, en sus primeras páginas ya aprendes a ensoñar. El resto son episodios personales que él describió, son cosas verdaderamente intrascendentes para nuestra propia vida. Tú vas a encontrar tu propio camino. Mira, aprender a ensoñar es aprender a ser consciente. ¿Para qué queremos ser conscientes? Para ser libres, es decir, para hacer lo que nos dé la gana y por lo tanto adquirir nuestras propias experiencias del mundo. No hay un destino prefijado, no hay un lugar a donde tenemos que ir. No, no es cierto. Libertad es libertad. Cualquier otra cosa no es libertad. Así que tú vas a ser libre en tus propias experiencias y no en las ajenas, pero qué bueno que hay personas que han transmitido parte de sus experiencias. En otras palabras, de esto que yo te estoy diciendo, toma lo que te sirva. Lo que no sirva a tu caso particular, deséchalo y punto. Bueno, aquí Galini dice, no logro desapegarme de la familia aunque yo los haya liberado. Puede ser que ciertos sujetos nos jalen o no nos dejen ser libres aunque uno haya hecho todos los procesos posibles. Jesús lo dijo hace 2000 años, Carla. Quien no puede dejar padre, madre y resto de la familia, no puede seguirme a mí. Es así de simple. Los cristianos han pervertido, han olvidado, han de hecho invertido esta expresión de Jesús. Los cristianos han hecho culto de
el valor de la familia, porque ese es un modo de perpetuar aberraciones ancestrales que se perpetúan de generación en generación. Tenemos que salirnos de esa sugestión. Con esto no estoy diciendo romper la familia, ni hacerse irresponsable frente a lo que uno mismo genera. Pero tú no tienes la culpa de quienes te crearon. Y quienes te crearon puedes estar seguro que no lo hicieron por deber, lo hicieron por otra razón. Así que tú no les debes absolutamente nada. Con esa convicción, bueno, por lo menos tienes una herramienta para desapegarte emocionalmente. Si te desapegas emocionalmente, les vas a hacer un favor a los miembros de tu familia. Porque no hay nada más terrible para las dos partes que un estado de enredo emocional. No cedas a la tendencia del simio de abusar de la situación. ¿Ves? Hay mucho que queda por ti, no solo los demás. Hace tiempo, probablemente en tu vida, hace tiempo que los demás no tienen capacidad para influirte. Te influyen en la medida que tú quieres. Pero, volviendo al tema original, sí es necesario desapegarse psicológicamente de la familia para entrarle al camino del Espíritu. Lo dijo Jesús, lo repito yo, lo repite cualquiera que haya practicado. Sí. Tu pregunta, ¿qué más bloquea el ensueño? A ver, ¿qué más bloquea el ensueño? Sí. Si te refieres a que después que ensoñamos vamos desterrando las pesadillas, eso es un elemento. El ensueño también va desterrando la tendencia a creer en cualquier cosa. Cuando empiezas a ensoñar, empiezas a apreciar la verificación. Ya no es que cualquiera me toque la puerta y me asuste con el cuento de que mañana llega el Armagedón, tengo que darle un dinero para salvarme. No, espérate un momento, vamos a verificar eso, a ver cuántas veces ha venido con el mismo cuento, cuántas lana ha sacado del barrio, cosas así, ¿no? Cosas elementales. Luego, el ensueño sirve para todo porque es higiene, y cuando estás higiénico tú puedes aplicar lo que quieras. Una más. Sí, bueno. Se pregunta, ¿por qué al momento de leer los libros de Carlos Castaneda me causan la sensación de miedo en el abdomen? La sensación de miedo se produce en el abdomen, por eso te la causan. Y puede causar sensación de miedo porque está tocando temas que no son habituales y que nos mueven el tapete de abajo. Hacen que uno diga, bueno, ¿ahora dónde voy a...? Así me pasó con el primer libro. Me movió mis bases antropológicas. Me dijo, no has practicado, así que no tienes derecho a tratar de interpretar cosas que no entiendes. Eso fue lo que me dijo Carlos y me tuvo años en jaque. Es normal. Ese tipo de miedo es bueno. Darse cuenta de que uno tiene ese miedo es bueno porque te despabila. Pero no hay que dejar que ese miedo nos aplaste. Si de plano le tomamos tanto miedo al nahual o al coco, como le quieras llamar, que ya lo rechazamos, no lo miramos y no hacemos las prácticas, a la hora de la muerte lo vamos a pagar. No a la de la muerte, mucho antes. Ya cuando empiezas a envejecer vas a decir, caramba, perdí mi oportunidad de energía, que fue la juventud. Con esto nos quedamos aquí. Quería decirles algo. Yo que estaba pensando comenzar hoy unas clases de historia de Anáhuac y quiero empezar con las 7 civilizaciones madres. No pensé que hubiera tantas preguntas, así que por favor discúlpenme porque pensé que eran 2, 3 preguntas. Me dije, eso se resuelve en 15 minutos. Las preguntas han estado formidables. Veo que hay más, ¿verdad? Sí, quedaban muchas. Bueno, vamos a ver qué hacemos. Voy a platicar con ustedes por el chat a ver si en otro momento más adelante volvemos al tema del nahualismo, respondemos más preguntas. Sin embargo, a mí me interesa comenzar a hablar de historia de Anáhuac y no piensen en la historia esa profana que nos enseñan en las escuelas, sino de la historia profunda, de cómo realmente un grupo de personas logró tener conciencia del nahual y crear algo formidable que fue la civilización tolteca. Quiero hablarles también de los grados de conciencia de las civilizaciones para que podamos ubicarnos a nosotros mismos como usuarios de una civilización cristiana bastante delimitada en el contexto mundial. Con esto nos quedamos. Gracias por estar ahí y nos vemos. Suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones. Así no te perderás ningún video.